Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo un gran honor, una gran satisfacción personal de que esté en nuestro programa un gran argentino, un hombre de una trayectoria brillante, intelectual, moral, académico de ciencias morales y políticas, académico de periodismo, periodista de brillante trayectoria. Ha ocupado todas las funciones en el diario La Nación fundamentalmente, pero también en el exterior. El doctor Claudio Escribano ha analizado, estudiado y escrito sobre los temas del mundo, de nuestro país, en las diversas circunstancias, fundamentalmente desde el punto de vista político. Así que, querido Claudio, te quiero agradecer enormemente tu presencia. Vos también fuiste presidente de ADEPA, estás en la Asociación Interamericana de Prensa, así que, ¿qué más te podemos pedir los argentinos? Bueno, soy yo el agradecido agradecerte. De haber sido invitado. No, al contrario, agradecerte todo lo que has hecho como argentino. Se terminó el Mundial, porque siempre te decían antes, después del Mundial. Creo que este es un momento en el cual tenemos que reflexionar profundamente, teniendo en cuenta que tenemos elecciones el año que viene. Yo no diría el fin de un ciclo de un gobierno, sino un fin de un ciclo histórico, de alguna manera. Veremos qué pasa. Pero antes, yo te pido especialmente, porque tu gran amigo, tuve el honor de que yo tuviera el honor de conocerlo a través tuyo, me refiero al doctor Tomás Eloy Martínez. Ayer se cumplieron los 80 años del fallecimiento de Tomás Eloy, y en estos mismos momentos se prolongan los homenajes a su figura. Me parece que fue uno de los grandes periodistas de la segunda parte del siglo XX en la Argentina y un intelectual, un novelista y ensayista realmente de valía. Me parece que yo antepongo, habiendo hecho todo muy bien como lo hizo, antepongo dos cosas a todas las otras en la trayectoria de Tomás Eloy. La primera es la contribución que él hizo a las letras latinoamericanas al contribuir, al poner de relieve la significación de un movimiento literario que hizo su gran eclosión a mediados de los años 60, pero que había que saber identificarlos, y él, junto con Ernesto Shaw, de quien esta semana se cumplió el año de su fallecimiento, llevaron a que los latinoamericanos tomaran conciencia de la importancia de un nuevo movimiento literario que había estado precedido por algunas figuras muy gravitantes de los años 40 y de 50, pero que con los nombres de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa y otros dieron a la literatura latinoamericana, yo creo que un lugar de tanta jerarquía en las letras mundiales, que bien se puede decir que la América Latina ocupó un lugar de primacía en el mundo de las letras. Por eso La segunda perdón. Gran contribución, me parece que él fue una figura descollante en ese fenómeno de mediados de los años 60 en que coincidieron en su aparición en Buenos Aires un número de revistas, Primera Plana, Confirmado, Análisis, que con diferentes perspectivas se destacaron por introducir un cambio en la hechura de los medios de prensa en la Argentina tan grande que los diarios no fueron los mismos en adelante, es decir, introdujeron la idea de que no alcanzaba con informar,
no alcanzaba con relatar cómo habían sido los hechos de verdadero de interés para los lectores, sino que además había que explicar por qué habían ocurrido los hechos y cuáles iban a ser las consecuencias de que se hubieran producido, no solamente para el interés de los lectores, sino también para su propia sensibilidad. Es decir, sentaron las bases, pero de una manera sistémica, del periodismo interpretativo que no solamente se prolonga hasta estos días, ¿no, Claudio? Del análisis, sino que hoy se expresa con tanta intensidad que me atrevo a decir que la Argentina vive un momento de excepción respecto de la calidad de los analistas políticos en el país. Me refiero a los comentaristas que de manera regular examinan los fenómenos políticos del país. Yo decía por eso, en estas circunstancias que estamos viviendo, donde la gente, independientemente de los errores cometidos en el Mundial, creo que ha habido la clara demostración de que no se puede trabajar individualmente sino en equipo. Creo que el mundo actual, el mundo globalizado, competitivo, y exige que los dirigentes, que los que conducen, se rodeen de la gente más capaz y no le tengan miedo a la inteligencia. Para funcionarios que se rodean a veces de gente mediocre, porque creen que la inteligencia los puede tapar un poquito, y yo creo que es al revés. El que conduce tiene que tener gente más capaz que el propio conductor en muchos casos, ¿no? Porque tener una gran experiencia en esto, Claudio, me parece que... Bueno, me parece que sí, que estamos llegando a un fin de ciclo que se va a producir el 10 de diciembre del 2015, aunque la política siempre nos sorprende. Nunca nada hay que darlo por seguro. Y si esto es así, yo creo que el foco centralmente hay que ponerlo en las fuerzas que puedan ser de alternativa para quienes hoy están gobernando. Fijarse cuál es su discurso, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus equipos, dónde reclutan sus hombres, cuál es la coherencia con la cual se manifiestan y hacia dónde apunta la magnitud del cambio. Yo creo que fundamentalmente el cambio tiene que traer de vuelta a la Argentina una concepción de previsibilidad de los actos de gobierno, no solamente de la publicidad respecto de lo que se hace, de la transparencia con la cual se hacen las cosas, sino de previsibilidad, es decir, que todos sepamos a qué atenernos cuando tomamos nuestras decisiones. Y aquí ha habido un déficit importante. De todas maneras, me parece que hay que reconocer que desde comienzos de año ha habido cambios, algunos cambios importantes en la gestión de gobierno que quedan mediatizados por un discurso siempre muy fuertemente confrontativo, que busca la irritación de quien disiente con él. Después del acuerdo con Repsol, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno vio que se estrellaba no mucho tiempo después y tomó medidas por las cuales pagó un precio, hizo un ajuste con la voluntad de que no se notara, pero no hay ajuste que no se note, y ahora lo vemos de vuelta embretado en un debate con los holdouts llamados buitres. Buitres, exactamente. Esperemos de que esto se solucione a fin de mes, por lo menos que a fin de mes están sentadas las bases de un arreglo, pero el sentido común indica que la Argentina y los buitres también deben terminar acordando en un consenso, porque el interés de ambas partes lo recomienda.
vos hablaste de que hubo alguna mejoría. Yo lo rescato como nombre valioso que ha incorporado el gobierno al presidente del Banco Central, a don Juan Carlos Fábrega. Tiene una larga trayectoria y que conoce muy bien la materia que aborda. Pero volviendo a esto, yo creo que los políticos... En el escenario político muchas veces lo que domina son las posiciones delirantes y de pronto registramos una figura que no se expresa más que con una cuota de sentido común. Ya nos sentimos todos muy gratificados. Así es. Yo opino que, no sé qué te parece a vos, que a veces los políticos yo me incorporo a esto cometiendo errores, en sentido de revisar el pasado, y la culpa no la tengo yo, sino la tiene el doctor Escribano, o el doctor Escribano no, sino fulano de tal. Y yo creo que acá tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca a todos. Todos nos hemos equivocado. Creo que tenemos que terminar con las frases hechas, con los eslogans definitivamente. Me acuerdo que cuando yo tuve el honor de ser el gobernador de mi provincia en el 86, 21 de agosto, un día lo voy a decir acá concretamente, lancé un proyecto que todavía tiene alguna actualidad, diremos. Por eso vos hablabas de una palabra que para mí tiene trascendencia enorme para la credibilidad de la gente, que es que hay que tener coherencia. Y la otra, por supuesto, la transparencia. La gente cree que todos los funcionarios públicos del sector que fuera somos deshonestos o que no actuamos como corresponde. Y creo que esta es la tarea que tenemos que realizar, terminar con el individualismo. Y desdramatizar la política argentina. Y de esto no se trata de un acto voluntarista, sino de utilizar las herramientas y tener los comportamientos para hacerlo posible. Pensemos que en el momento en que nosotros estamos reunidos, el mundo está sobrecogido por un misil que ha tirado a tierra a un avión con 300 personas a bordo, y que en estos mismos instantes tropas israelíes están penetrando en territorio de Gaza. Pensemos las situaciones de extraordinariamente gravedad que se viven en otras partes del mundo, con la violencia, y sepamos agradecer y aprovechar las condiciones de vida que se nos da, en este confín del mundo. Totalmente. Aparte, vos hablabas también de otra palabra que es fundamental: tengamos previsibilidad, tengamos seguridad jurídica, tratemos de que en este confín del mundo vengan los capitales para crear fuentes de trabajo dignas. Eso requiere muchas cosas. Los otros días en los diarios se publicaba que el precio de la hectárea de tierra en la zona núcleo de la Pampa Argentina, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que había llegado a alcanzar niveles parecidos a los de las mejores tierras de los Estados Unidos, hoy se habían ido quedando rezagadas a tal punto que estaban con valores que habían involucionado respecto de hace un par de años. No se trata que las tierras de los Estados Unidos sean necesariamente mejores que las mejores de las nuestras. Lo que ocurre es que cuando se computa el valor de esas tierras, a ello se suma el gran valor de la seguridad física, que hoy no la tiene el hombre cuya vida se desenvuelve en un ámbito rural, no la tiene como no la tiene el habitante de los grandes centros urbanos, y además esa tierra está acompañada por la certeza de la seguridad jurídica que existe en una sociedad debidamente organizada, y que en la Argentina no se da esa condición fundamental. Y fíjate, querido Claudio, un país eminentemente agrícola, ganadero, agroindustrial, etc. Tenemos 10 millones de cabezas menos
de la que Bueno, teníamos. eso por políticas muy erróneas Por en eso digo, materia agrícola por ganadera, eso en digo, leche, en carnes, exactamente. en maíz, en trigo. Y la política exterior, es decir, tenemos relaciones con muy pocos países en ese aspecto y no aprovechamos las circunstancias que se nos da al mundo. Porque yo Bueno, digo que nuestro país... es que nada que concierna a la vida, a la esfera pública, a la vida pública del país puede ser producto de impulsos aislados. Debe haber un eje, debe haber un rumbo trazado que no se traza de un día para otro y que responda a los intereses permanentes de un país, que no conciernen necesariamente con el rumbo de un gobierno, sino con los intereses que se expresa a través de esa organización jurídica del Estado y que tiene una continuidad de la cual nadie puede desentender, porque los desaguisados que haga con la deuda pública argentina el gobierno de hoy, o los termina pagando antes de este ciclo este gobierno, o lo van a tener que pagar los próximos, porque nadie se puede desentender, porque el Estado tiene una continuidad jurídica y el mundo nos lo va a reclamar siempre. Pensemos nada más en una cosa como esta. Cuando cayó el régimen de los zares en la Rusia de 1917-18, Rusia dejó de pagar sus compromisos externos, dejó de pagar su deuda pública. Esa deuda pública terminó siendo pagada después de la implosión del comunismo en los años 90, 80 años después. El mundo tiene memoria, no solamente los individuos. Y nosotros no tenemos tanta memoria porque a veces, yo me acuerdo cuando el tema Malvinas, por ejemplo, todos se entusiasmaron al comienzo, que fue un desastre para el país. Bueno, este es el gran problema con la dramatización excesiva de las controversias políticas. Cuando Galtieri salió al balcón y dijo que no se iba a ceder un metro cuadrado, él y la Junta Militar terminaron siendo prisioneros de un fenómeno de índole emocional que instalaron de tal magnitud en la sociedad argentina que lo terminamos pagando de la forma en que lo pagamos, y los militares antes que nadie, porque fracasaron finalmente en el terreno militar, es decir, en lo que por lo menos se suponía que debían saber, porque eran profesionales del arte de la guerra. Pero vos sabés que estuvo acá invitado vez pasada el doctor Daniel Montamac, y contó que el que no quería saber nada con ese tema fue don Raúl Alfonsín, que incluso se ofendió con él porque él no decía absolutamente nada con él. Alfonsín fue una de las pocas voces que advirtió de los peligros que significaba entrar en un conflicto de esa naturaleza. Y vos sabés, querido Claudio, que con Marley en Bariloche estábamos con don Arturo Ilia y con don Roque Carranza viendo cuando Galtieri salía al balcón. En contra, por supuesto, de esta posición, ¿no? Don Arturo Ilia también. Con la plaza llena, don Roque Carranza, la plaza llena. Es decir, que la sociedad asumió también un compromiso. Yo creo que la sociedad es excesivamente emotiva y también tiene responsabilidades. Tenemos los dirigentes políticos. Los dirigentes antes que nada. Empresarios, políticos, gremiales. Y también la sociedad, que a veces actúa emotivamente sin analizar para utilizar. Y los gobiernos democráticos voto. Son el reflejo del comportamiento de la sociedad en un momento dado. Nos quedan unos minutos y digo Muy yo bien. que qué bueno sería, tenemos 2 minutos, que el sistema republicano tuviera plena vigencia, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental. Vos que conocés tanto de todo esto, que el sistema republicano es un sistema que requiere la preservación de un balance de poderes en un país con un orden constitucional donde la figura del presidente de la nación, es decir, del poder ejecutivo, es fuerte. El balance
yo creo que se consigue con no menos de el fortalecimiento de 3 cuestiones. La primera, la independencia del Poder Judicial. Exacto. La última instancia en la que se resuelven las cuestiones que conciernen a nuestra libertad, a nuestro honor, a nuestras propiedades. En segundo lugar, el federalismo. Exacto. La vigencia de un genuino federalismo en que las provincias no se conviertan en mendigos que acudan a la ayuda del Poder Ejecutivo, que se la da de manera graciosa según el tipo o no de adhesión política que sus gobernantes tengan. Y la tercera, la de que podamos expresarnos libremente, es decir, que no rija un sistema de pensamiento único en que no cabe más que la opinión de quienes ejercen en un momento dado el poder. Y en esta materia, afortunadamente, la vida es, sobre todo para los que somos más viejos, nos ha enseñado siempre que la vida es una gran tortilla que se va dando vueltas, a veces más lentamente que otras veces. Parecería que en el 2015 se va a dar vuelta una vez más. Bueno, esperemos que lo dé en el mejor sentido. En la última pregunta que quiero hacerte, a pesar de que nos fue casi el tiempo, ¿bueno, crees que el Parlamento es el lugar para el debate, para el análisis, para desde luego, el diálogo desde luego, fecundo, ¿no? Desde luego, pero tanto la Cámara de Diputados de la Nación como el Senado son los ámbitos naturales para lograr el consenso. El tema está hasta cuándo se va a prolongar que los bloques de las mayorías no sean más que ecos que repiten las instrucciones y las órdenes transmitidas desde la Casa Rosada. Y te agrego esto, si me permitís. Así no hay división de poderes, por lo menos en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y menos, muchísimo menos aún, si esa mayoría es dócil para proponer iniciativas tendientes a degradar la independencia del Poder Judicial. Mi querido Claudio, te agradezco enormemente. Soy yo el agradecido. O sea que tenemos una larga amistad. No es la primera vez que he venido. Y yo tengo un profundo respeto por tu honorabilidad y capacidad. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Le agradezco enormemente su presencia al doctor
a mi querido amigo doctor Claudio Escribano. Creo que este es un momento de reflexión, de no detenernos a echarnos la culpa unos a los otros, de practicar el espíritu constructivo, grandeza, generosidad, examen de conciencia, decir en qué nos hemos equivocado y tratar de enmendar los errores. Nos pueden decir nuestros hijos y nuestros nietos qué hicieron ustedes para que nuestro país, que fuera uno de los primeros países en el mundo, hoy esté en el pelotón de los rezagados. Así que nuestra responsabilidad es superior, es no pensar y detenernos a luchas internas, a echarnos la culpa uno a los otros, sino pensar con un proyecto nacional, un proyecto que el mejor puede ser la Constitución de 1853-60, y lanzarnos con políticas públicas, políticas de Estado, a los 30, 40 años próximos. No estaremos nosotros, pero allí viene la distinción que yo siempre hago entre el simple político que solamente piensa en sacar un voto más o un voto menos y el hombre de Estado que piensa en las futuras generaciones, en el mediano o largo plazo y que piensa cuando toma una decisión las consecuencias que va a producir. Creo que entre todos, ocupando cada uno el rol que le corresponde, podemos lanzarnos con esperanza hacia el porvenir para que nuestro país vuelva a ocupar el lugar que tuvo en el concierto de las naciones del mundo. Ese es el compromiso, esa es nuestra obligación y ese es el desafío que tenemos que asumir con valentía, con sensatez, con seriedad, con responsabilidad y con amor al país.